No iba ni un mes desde declarada la emergencia sanitaria en Uruguay. Era el pico del miedo y la paranoia ante lo desconocido. Los días del quédate en casa. En ese tiempo, de mayor incertidumbre, un crucero turístico solicitó acercarse a las costas uruguayas. Tenía varios pasajeros con fiebre y no se les había permitido el descenso ni en las Islas Malvinas ni en puertos argentinos o chilenos. Pero sí se les permitió fondear en aguas uruguayas y recibir atención médica hasta que a sus pasajeros se les abrió un corredor humanitario para pasar por suelo uruguayo y volver a sus países de origen. La historia de ese barco, el Greg Mortimer, marcó un hito temprano en el manejo de la pandemia para nuestro país. Tanto sobre él se filmó una película documental que está hoy en exhibición en los cines nacionales. Allí se narra lo que vivieron los pasajeros y los tripulantes del buque, así como el proceso de decisión para las autoridades del Ministerio de Salud Pública y la Cancillería. Y aparecen otras historias, como la del médico jefe del barco, quien se enfrentó con el capitán, que le pedía que mintiera sobre la información de cuánta gente enferma había a bordo, o los médicos uruguayos, que se trasladaron hasta el medio del mar, donde estaba fondeado el buque, para tener que saltar de una embarcación a otra por sobre las olas. Hoy les proponemos conversar y conocer un poco más sobre Greg Mortimer, la película. Para eso estamos, primero que nada, en comunicación con su director, Federico Lemos. ¿Qué tal? Buen día, Federico, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Romina? Buen día a todos. Y también tenemos en línea al doctor Mauricio Usme, desde Colombia, quien fuera médico jefe del barco. Mauricio, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días, desde aquí de Colombia, feliz año para todos, ¿cómo va todo? Muy bien, bueno, y saludo también a la doctora Cibeles Franqui, médica intensivista, una de esas que debió saltar al Greg Mortimer. Cibeles, buen día, bienvenida también. Buen día, ¿cómo están? Feliz año para todos. Bueno, Gastón, ¿empezamos? Feliz año. Empezamos hablando con Federico. ¿Cuándo empiezan ustedes a trabajar en este documental? Bueno, el inicio del proceso de Greg Mortimer, el documental, se da de casualidad. Digamos que yo estaba varado en Los Ángeles, en California, Estados Unidos, cuando sucede la pandemia, en el inicio de la pandemia, cuando se decreta la pandemia a nivel mundial, y después en forma encadenada comienza el cierre de fronteras a nivel mundial a partir del 15 de marzo en adelante. Durante 7 días básicamente se fueron cerrando una a una las fronteras del mundo. Yo estaba en ese momento en Los Ángeles, me encontraba filmando otro documental sobre Gustavo Santaolalla y Bajo Fondo, la banda rioplatense. Y bueno, me encuentro en esa situación y quedé básicamente en un problema, ¿no?, personal, bastante incómodo, bastante angustiante, como muchísima gente en el mundo que quedó varada. Y me encontré en esa situación a la espera de un vuelo de repatriación que me pudiera traer. Fui uno de los tantos uruguayos de aquel recordado operativo Todos en Casa, ¿no? El gobierno uruguayo, el canciller Talvi. Y ahí comienza un poco también, a través de una experiencia personal, una situación angustiante, que todos estábamos viviendo una situación angustiante, cada uno desde su lugar, cada ser humano, desde el lugar que le tocaba estar en ese momento, o encerrado o en la primera línea, como Cibeles o Mauricio, o ustedes como periodistas informando. Todos estábamos con mucha incertidumbre. En ese momento yo estaba con la incertidumbre de no saber si iba a poder retornar a mi casa, a ver a mi familia, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y ahí tomé contacto con la noticia de Greg Mortimer estando fuera del país, estando en Los Ángeles. Los medios internacionales, en este caso norteamericanos, empezaron a tomar la noticia y a darle difusión a nivel internacional, lo que generó que mucha gente que estaba ahí cercana a mí, en ese país, en esa ciudad, y que conocía, que, bueno, mi nacionalidad, me felicitara y me dijera, che, qué bien Uruguay cómo está prestando asistencia al buque, ¿no? Entonces ahí un poco empecé como con una cierta inquietud de intentar ver de qué forma podía contar esta historia que me estaba, a mí particularmente, llamando muchísimo la atención, ¿no? Y después, ¿cómo siguió ese proceso de elaboración, digamos, de esa idea, de ese momento que lo estabas viviendo? Pasó un poquito el tiempo y cómo fue tomando forma, digamos, la película.
Lo que pasa es que era imposible para mí, en ese momento, era una idea simplemente, eran ganas. ¿A quién no le pasó por la cabeza en ese momento, después de ver semanas y días y días y días de lo que estaba ocurriendo con esta gente en el barco? No pensó en algún momento, esto merece ser contado, esto tiene que ser una película, no solamente un documental, una ficción. A mucha gente, aparte me lo han dicho muchísimas personas. Yo dije que había que hacer una película, yo sabía que todo el mundo como que pensó lo mismo. Yo en realidad estaba, en ese momento mi idea era volver a intentar llegar a Uruguay. Eso era lo que te preocupaba, digamos. Yo quería volver a Uruguay, no podía pensar en prender una cámara porque, recuerden, o sea, parece que fue hace mucho, pero no fue hace tanto. Y no nos podíamos mover, estábamos encerrados, estábamos con mucha limitante de todo tipo y era prácticamente imposible pensar en hacer ningún tipo de proyecto. Mi prioridad era volver. Ahora, cuando yo logro embarcar en un vuelo, ahí sí la situación cambia. Y estando arriba del avión, sentado antes de despegar, le escribo a Talvi y le pido que apenas yo aterrice a Uruguay me permita incorporarme en el proceso, en el equipo que estaba trabajando para prestar ayuda a las personas de Greg Mortimer para empezar a filmar en tiempo real la película, que para mí era fundamental, empezar a filmarla en tiempo real. Recibí respuesta y al aterrizar a Montevideo fue lo primero que hice, armar un equipo y empezar a trabajar. A esa altura, ¿cuál era el panorama en el barco? El barco en ese momento estaba presto a desembarcar a los pasajeros australianos, el primer desembarco, que fue unos, si mal no recuerdo, 27 días posterior a la partida. Eso me lo va a corregir Mauricio. Son fechas que bueno, se fueron dando a partir del 15 de marzo, el día que el buque parte de Ushuaia, y ahí comencé a filmar ese proceso, ¿no? Primero el primer corredor operativo humanitario para desembarcar a los pasajeros, y después todos los días siguientes, que fueron otros 30 y pico de días, en donde la tripulación estaba en una situación angustiante, desesperante, pidiendo igualdad de condiciones y que fueran desembarcados. En ese interín, entre el desembarco de los pasajeros y tripulantes, el doctor Mauricio Usme ya había sido desembarcado y trasladado a CTI del CASMU por situación compleja con COVID. Luego retornó, pero estuvo en esa segunda etapa también, la etapa posterior de pedido de ayuda, ¿no? De desembarco. O sea que la película fue filmada en tiempo real, en ambos desembarcos, pasajeros, tripulantes, después las cuarentenas de los tripulantes previo al regreso a sus respectivos países. Recordemos que había gente de más de 17 nacionalidades, muy complejo ese operativo de retorno a cada una de los países, de las personas que estaban en el barco, y luego un seguimiento muy, muy difícil para nosotros, logísticamente hablando, a países como Colombia, Nicaragua, Barcelona, Australia, donde fuimos a buscar las voces de cada uno de ellos. Eso te iba a decir, ¿no? Terminó siendo un viaje por todo el mundo también para hacer la película. Sucede acá el episodio, pero ustedes terminaron yendo a un montón de países a buscar a los protagonistas, ¿no? Después, ¿no? A posteriori, cuando ya estaban en sus países. Posteriormente fuimos a buscarlos porque algunos no lo habíamos podido tener en la primera parte porque estaban en cuarentena o estaban aislados, entonces hubo que ir a buscarlos después. Y sí, fueron muchos meses de muchos viajes, muchas cuarentenas. Tuve la oportunidad de estar en Medellín, en Colombia, con Mauricio, que me recibió maravillosamente, él y su familia ya en un estado, digamos, de normalidad, ¿no? Con Mauricio ya trabajando en el CTI del hospital de Medellín, en Colombia. También me interesaba ver el día a día, ¿no? De este, para mí, protagonista central de la historia, el doctor Usme, y cómo era su regreso a casa, el reencuentro con su familia, el reencuentro con su día a día, el continuar en la lucha en la primera línea contra el COVID, y además las secuelas, ¿no? Quería saber cómo estaban estas personas posteriormente a este hecho que fue traumático para ellos. Y para eso, bueno, hubo que ir a buscarlos. Ya que lo mencionás, vamos a saludarlo de vuelta entonces y hablar más largo con él. Además, tuvo la deferencia de atendernos en Colombia. En Colombia es más temprano, son 2 horas antes. Los colombianos igual madrugan, eso me aclaraba él. Pero bueno, lo encontramos de guardia además. Así que, doctor Usme, un gusto de vuelta y gracias. Bien lo decía Federico, usted es uno de los grandes protagonistas del documental, ¿no? Y yo diría por 2 motivos, ¿no? Primero, quizás, y lo que aparece en primer lugar es porque está ese momento casi heroico donde usted se enfrenta con el capitán del Greg Mortimer. Contemos qué era, si le parece, lo que él quería que hiciera usted.
Buenos días a todos nuevamente, buenos días a mi gran amigo Federico, a todas las personas que están conectadas a esta transmisión y a todo el pueblo de Uruguay. Un feliz año, tengo mis mejores recuerdos, están todos en mi corazón, por todo lo que hicieron por nosotros. Básicamente lo que se hizo en el Greg Mortimer fue actuar en consecuencia con lo que es la ley marítima y el deber ser. Yo venía de trabajar en compañías muy grandes como Carnival Cruise Line, donde estuve alrededor de casi 3 años en barcos de pasajeros de hasta 4.000 pasajeros, sin contar la tripulación. Entonces las leyes de regulación marítima son muy claras para todos. Y simplemente hice mi trabajo. En el momento que todo empezó, nosotros salimos de Ushuaia el 15 de marzo y el 23 fue que detectamos el primer caso. Se detectó y se informó, pero en ese entonces había una operación de desembarco, la primera vez en Islas Malvinas, donde yo hice mi declaración de salud del barco, pero el capitán me dijo que tenía demasiada información, haciendo alusión de que si había pacientes con fiebre, donde hasta ese momento no existían las pruebas rápidas, pero la epidemiología era muy clara. Entonces yo coloqué que los casos a descartar muy probablemente era COVID. Entonces él me dijo que eso tenía demasiada información y que tenía que quitar información. Y no, yo no puedo hacer eso, porque si esto tiene COVID en una comunidad tan pequeña, y fuera de eso para gente que se va a montar aviones para casi que para 3 continentes diferentes, porque había gente de Australia, de Estados Unidos, de Europa, y no, eso no se puede hacer. Ahí empezaron mis desavenencias, no pudieron desembarcar los pasajeros que, si no estoy mal, estaban para desembarcar en Islas Malvinas en marzo 24, algo así, y ya llegamos a la bahía de Montevideo el 27 de marzo en la noche. Sí. Y bueno, también la declaración de salud mía, que es la original, que también pues ya llegamos a Uruguay con casi 10 o 11 personas sintomáticas, más el aislamiento de sus contactos, que eran por lo menos 20 personas aisladas. Entonces, el capitán lo que quería era que esa declaración de salud del barco no dijera la situación real que se estaba dando, ¿no? Que hubiera información donde permitiera desembarcar las personas. Entonces, claro, cuando yo fui a llegar a Uruguay, también me tocó otra reunión, que fue una grabación que yo tuve, donde yo puse el barco en cuarentena. Él me decía que no estaba en cuarentena, y yo le decía que sí, pues por simple sentido común. Afortunadamente, pues en Uruguay la gente y las autoridades de salud, pues apenas se recibió la información, actuaron en consecuencia y fueron los que ayudaron a que las cosas se vieran bien, porque de corazón les digo, yo lo único que estoy es honrando la verdad, y Federico con su muy excelente trabajo, pues lo único que mostró fue como el Uruguay, hablo de las entidades públicas, privadas y de la misma población, ayudó a que nosotros pudiéramos tener un final feliz en todo esto. Y tengo que decirlo porque es verdad, la parte de atención en salud del CASME, que hizo un trabajo excelente con toda la operación, y pudimos salir a feliz término, protegiendo a todas las personas involucradas del país, a Uruguay, a los del barco y a la gente que se movió por los diferentes continentes. En la película refleja muy bien, ¿no?, esos dilemas que usted enfrentó en ese momento ante lo que le pedía el capitán por un lado y lo que era también la presión del barco, ¿no? Porque hay que situarse en esa situación con pasajeros que tenían, Federico, recordame si estoy mal, pero un gran desconocimiento también, si bien todos vivíamos en una gran incertidumbre, ellos al principio tenían muy poca conexión hasta internet, ¿verdad? Entonces eso hacía que, si normalmente sabíamos poco y teníamos muchísimas dudas, ellos demoraban mucho más en tener un panorama claro de lo que estaba pasando, ¿no? Claro, ellos fueron aislados. El día 8, creo que el día 7 u 8, el crucero se termina, son aislados todos en sus camarotes. A partir de este primer caso, el paciente índice, ¿no? El paciente número 1 que el doctor Unge detecta, y después otros 3 casos más, el crucero se termina, se aíslan, y comienza ahí, digamos, el contagio a esparcirse por todo el barco. Digo, los que recordamos, o los que tuvieron la posibilidad en alguna vez de hacer un crucero, estar en un barco, saben de qué estamos hablando, ¿no? Encerrados en un camarote no es más chico que una habitación de un hotel, es una mini habitación de un hotel, por más que los pasajeros
tenían más comodidades que los tripulantes estaban debajo, en un área más aislada, con camarotes más chicos, sin luz natural, mucho más complejo, mucho más angustiante, y sí, no había información. Era un mundo distinto al que estamos ahora. Ahora todo el mundo sabe que están las pruebas de antígenos, en media hora te detectan si tenés o no COVID, tenés una información mucho más rápida de lo que está pasando. En ese momento no se sabía absolutamente nada, y era todo mucho más lento, era todo mucho más complicado y mucho más incierto. Ni siquiera usábamos tapabocas en esa época. Los primeros días se desaconsejaba el uso de tapabocas, recuerden. Hay unas imágenes de archivo en el barco donde van parte de del equipo médico a hacer el testeo masivo sobre el Mortimer, y los vemos en las imágenes de archivo saliendo del puerto de Montevideo sin tapabocas, muchos de ellos. Entonces la información que había era muy poca, y la información que había en el barco era aún menor, porque tenían acceso limitado al internet. La internet iba y venía, la información era confusa, y ellos estaban aislados y no sabían realmente lo que estaba pasando. La compañía también, varios de los testimonios de los pasajeros argumentan que la compañía o desinformaba o no les daba absolutamente nada de información clara al respecto, ¿no? Y ahí es que el doctor Usme asume un rol protagónico también en ese sentido, ¿no? Que imagino no habrá sido fácil, doctor, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo me monto el barco como único médico oficial del barco, porque teníamos al doctor Jeff, pero él era el médico contratado, era para los pasajeros, es decir, para la expedición. Sin embargo, Jeff fue una persona que me ayudó mucho, se contagió, pero yo era el responsable. El problema básicamente fue que estas personas actuaron con mucha impericia, mucha falta de previsión, mucha negligencia, y fuera de eso, cuando hubo que enfrentar la situación, no hicieron las cosas, o sea, no hicieron el deber ser, el reporte lo correcto, sino que querían cambiar todo para poder solucionar de manera muy pronta una situación que desde todo punto de vista se pudiera haber evitado. Entonces empiezo yo a sentirme completamente solo, porque el capitán, una persona que me quería hacer cambiar las versiones. La compañía, que todos lo saben, está en la película. El señor Glenn Heisel me mandó un email amenazándome acerca del manejo de la información. Entonces yo pues actué en consecuencia y me tocó enfrentar muchas cosas. Afortunadamente, vuelvo y lo repito, con la información veraz, Uruguay y sus autoridades portuarias pues hicieron lo que había que hacer, y fueron los que en su momento tomaron las decisiones correctas, y estoy completamente seguro que el desembarco que se hizo al final, después de los pasajeros, el desembarco de la tripulación tuvo que ver también con una toma de decisión del gobierno de Uruguay de ponerle fin a eso, porque se fajaron los pasajeros, pero los tripulantes, dentro de los cuales me incluyo, cuando salí del cambio y me volví para el barco, pues quedamos a merced de unas situaciones muy complejas. Pero todos los tripulantes también, hay gente, los tripulantes son personas que llevan muchos años navegando, gente con mucha experiencia, muchos profesionales en muchas áreas, y tomaron decisiones, y también se hizo presión, ¿cierto? Y eso es lo que llegó a pedir término, pero fue muy difícil esa situación. Recordemos que además en ese momento, y no es para justificar ni mucho menos el accionar de la compañía, simplemente recordar que muchos cruceros en ese momento no podían desembarcar en ningún puerto del mundo y estaban a la deriva. Muchos cruceros con casos y con muchas muertes a bordo, intentos de suicidio, situaciones muy complejas. La compañía se venía a venir ese problema, y la presión también creo que ejerció. Eso es una deducción mía, supongo, por todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Paralelamente a lo que estaba acusando Greg Mortimer, había otros barcos con situaciones mucho más complejas en otras partes que no podían desembarcar, y la compañía se le venía un problema muy grande. Entonces la presión también tenía que ver con eso, ¿no? Ellos tenían un apuro en desembarcar a los pasajeros y sacarse ese problema de arriba, sin pensar de que podía colapsar un sistema de salud como el uruguayo, que tiene 400 camas en ese momento, o tenía 400 camas de CTI, o una población como Malvinas, que no recuerdo cuánto es, pero es muy pequeña, y claro, desembarcar una población infectada podía hacer saturar esos sistemas de salud en ese momento. Entonces ellos querían sacarse un problema de encima rápidamente, claramente, y eso tenía que ver un poco con la presión ejercida
al doctor Usme y a parte de los tripulantes, ¿verdad? Doctor, el otro motivo por el cual usted también tiene un rol protagónico en esta historia, que Federico lo anticipó hace un ratito, es que usted mismo se enfermó, ¿no? Era el médico jefe y usted mismo se enfermó y debió ser bajado del barco y atendido en un hospital de Montevideo. ¿Cómo fue su pasaje por el hospital? No, yo me enfermé el 1 de abril empecé con fiebre, entonces me autoaislé en mi cabina, pero seguí dándole instrucciones a las personas que en ese momento se subieron al barco, que fue la doctora Noelia Rojas y el doctor Anderson Ortiz, a tratar de ayudarnos un poco, pero como ellos no tenían conocimiento de la mecánica, pues bueno, el funcionamiento, yo desde mi cabina les ayudaba y ellos hicieron una excelente labor. Después tuvimos la fortuna de que ya pues se articuló todo con el CASMO, y mi atención en el campo fue excelente. Yo tengo mucho que agradecerle a Uruguay como país, como comunidad, como pueblo y su sistema de salud. Recordemos que estuvo en cuidados intensivos intermedios, ¿no? Sí, fue cuando yo me bajé con mi compañero Ronnie Lorenzo, que desafortunadamente él fallece el 16 de marzo, si no estoy mal. Ronnie fallece y yo vuelvo al hospital el 15. Yo estuve, si no estoy mal, desde el 10 hasta el 15, ya me voy hasta el barco y desafortunadamente Ronnie fallece el 16 y el 17 de marzo. Dejar el barco igual cuando usted fue trasladado debe haber sido una decisión difícil. O sea, usted en el barco, en el documental se cuenta cómo se vivió la situación, ¿no? Cuando era usted el que se estaba yendo, nada más y nada menos, ¿no? Sí, era difícil porque de todas maneras yo desde que todo empezó tenía jornadas de trabajo hasta de 18 o 20 horas diarias vigilando a los pacientes. O sea, yo me sentía y tenía la responsabilidad. Enfermarme para mí fue complejo. Fue complejo y fue muy duro irme porque no sabía qué iba a pasar. Primero, no sabía si podía volver. No tenía ni idea, no sabía qué iba a pasar conmigo. Segundo, dejar a todos mis compañeros, muchos enfermos, los tripulantes, los pasajeros. Afortunadamente y gracias a Dios y a la Virgen tuve una evolución relativamente buena y rápida y pude volver y, independientemente de que estuviera en la cabina, porque yo subí aislado, con el doctor Anderson y la doctora Noelia articulábamos pues lo que se podía hacer y lo que la compañía dejaba hacer, porque había muchas cosas que ellos querían tener injerencia y médicamente se daban conceptos y órdenes. Recuerden que ellos tenían una junta médica en Miami, en Australia, en Nueva York, lo que ellos llamaban pues como el head office. Entonces había mucha gente que tomaba decisiones, pero nosotros estábamos a bordo y tomábamos decisiones teniendo en cuenta la situación, digamos, lo que se estaba viviendo. Ahí cuando le dieron el alta, los médicos uruguayos le hicieron un homenaje, ¿no? Sí, no, yo no me esperaba eso porque en lo que menos pensaba, digámoslo así, yo estaba enfermo, quería recuperarme, quería saber qué iba a pasar. Claro, yo me sentí supremamente, como le digo yo, sorprendido positivamente, la gente me quería, bonito uno saber, uno a veces pierde la percepción del momento. Tal vez la gente de afuera se da cuenta de lo que está pasando más que uno, que uno está metido en el torbellino. Pero cuando eso pasó, yo me sentí pues bastante agradecido. Ese es mi principal sentimiento, un agradecimiento muy grande. Primero por lo que hicieron conmigo como paciente, segundo como persona y tercero porque es un reconocimiento que no me esperaba, pero porque yo mismo de pronto no era consciente de la situación tan compleja que se vivía o que la gente se da cuenta desde afuera. Estamos inmersos en una situación tratando de resolver 50.000 problemas, cansados también, agotados, y uno pierde como un poquito la percepción del tiempo y de las cosas que la gente puede ver desde afuera. Doctor Mauricio Usme, médico encargado del barco Greg Mortimer, uno de los protagonistas de Greg Mortimer, la película, el documental sobre uno de los primeros hitos de la pandemia en 2020. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Perspectiva. Lo dejamos seguir con la tarea por allí. Imagino que ya vio la película. ¿No? ¿Todavía no?
No, tuve la oportunidad de ver el lanzamiento. Lo que pasa es que Federico es una persona que pues, bueno, después de todo esto siguió siendo mi gran amigo, una persona que aprecio, que quiero, como el resto de los uruguayos. Yo quiero mucho a los uruguayos. Después de todo esto entendí que son un país maravilloso, tuve la oportunidad de conocerlos y sobre todo que de uno hablan las acciones. Y yo quiero nuevamente darle gracias a todo el pueblo de Uruguay, a todo el país, porque como dice la película, esto no es una persona, sino es un país, refleja la cultura, la solidaridad de un país. Quiero agradecerles a todos, que Dios los bendiga y de verdad que muchas gracias nuevamente por habernos ayudado. Y yo en su momento voy a ver la película cuando Federico pueda enviarme los links, porque a toda hora, cierto, esto está empezando y él es muy organizado, entonces será que la vea aquí o la vea en Uruguay, por allá muy probablemente nos vemos. Termino las vacaciones, Mauricio, vuelvo y te llega la película. Ahí sin falta, se compromete al aire. Bueno, doctor Usme, un abrazo, ¿eh? Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Federico Lemos, el director de Greg Mortimer, y sumamos a Cibeles Franchi, la médica intensivista que subió a bordo del Greg Mortimer en esos días tan complicados entonces, y también otra de las protagonistas de la película. Hoy estamos conversando sobre Greg Mortimer, la película, el documental sobre uno de los primeros hitos de la pandemia en 2020 que está actualmente en salas de cine. Some countries are taking radical action by closing borders. Todas las fronteras. To close Europe's external borders. Las fronteras argentinas se han cerrado. Casi todos los vuelos cancelados. More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship begging to be rescued. Estamos infectados de coronavirus, que el buque está totalmente infectado. Daban positivo, nadie negativizaba. La infección avanzaba todos los días. Esto es un cementerio flotante. We need you to act quickly, and we don't know what will happen to us after that. Eso fue un viaje que nunca debió haberse hecho. Había personas con COVID-19 en el mismo camarote que otra que no lo tenía. I was the only Filipino chef that was not infected. Yo sé dónde están las bengalas, tirémoslas. Hoy lo hacemos en la noche. Un equipo médico con más de 20 uruguayos se trasladó hasta el crucero Greg Mortimer. Ahí estamos escuchando el tráiler de la película. Gastón, ¿seguís vos? Sí, Federico, creo que en el tráiler ya se nota el tono, ¿no? Es una película bastante emotiva. Nosotros cuando la vimos en la sala con Romina, al final de todo hubo uno de los espectadores que gritó Uruguay nomás, o vamos Uruguay, no vamos Uruguay, no sé, un grito así como que le salió del alma. Sí, hubo aplauso también, ¿no? Hubo aplausos y después el clásico Uruguay nomás. Es que termina con ese sentimiento la película. ¿Te has encontrado con ese tipo de reacciones vos en estos primeros visionados con espectadores, con otras personas? Tuve la oportunidad de verla en su estreno en Movie, incógnito, me encanta hacer eso además, y de sentarme en la primera fila y no miro la pantalla, miro como de reojo las reacciones del público. Eso siempre ha sido así, es como una cábala, una constante. Me gusta ver como la película avanza y las personas van reaccionando a distintos momentos. Y pasó eso, ¿no? Una sala que estaba casi llena y que aparte me dio mucha alegría porque la gente había perdido en estos últimos casi 2 años la costumbre de ir al cine, y ver una sala de cine llena era como una cosa particularmente muy, muy gratificante, ¿no? Ni que hablar que además viendo la película que había culminado hacía muy pocas semanas y se estaba estrenando. Un aplauso hermoso, sostenido, que nada, me emocionó mucho, que después se repite en el avant premier, en el MUMI, en el Museo de las Migraciones, donde hicimos un lunes 20 de diciembre, un avant premier para 750 personas. Primer gran avant premier en casi 2 años de pandemia en Uruguay, una película uruguaya, y pasó exactamente lo mismo que acabas de relatar, Gastón. Terminó la película y un tipo de la nada, como si estuviera en el estadio, Uruguay hubiera clasificado al Mundial, gritó en el silencio de la placa final, donde se dedica a Ronnie Lorenzo, el pasajero el tripulante que fallece, se dedica en memoria, ¿no? La placa póstuma. El grito rompió el silencio y estalló un aplauso que realmente ahora, mientras lo cuento, se me ponen los pelos de punta, porque duró
los 2 minutos 45 que duran los créditos. Desde el primer crédito hasta el último crédito, la gente aplaudió de pie. Y nada, para mí fue algo maravilloso porque es mi película número 12 estrenada en Uruguay, en el mundo, y nunca me había pasado algo así. Nunca había sucedido, por lo menos en todo este tiempo y en todos estos años de trabajo, de ver una reacción así tan espontánea, tan emotiva de la gente. Entiendo que también todos estamos todavía transitando esta dificultad que nos tocó atravesar como la humanidad toda, ¿no? Y que cada uno lo ve desde su lugar, con su carga de emotividad y con su carga propia de emoción y de sentimiento por lo vivido. Y todo eso, entiendo, se transfirió en ese aplauso, ¿no? En ese sentimiento también de país, de gente que se siente parte de alguna forma u otra de la historia. Así que la verdad que fue, y me alegro que lo hayan podido ver en el cine, me alegro que lo hayan podido experimentar también, porque cuando en el cine la gente generalmente no te aplaude una película final, o sea, se levanta y se va, a veces pasa, a veces no. Pero vivirlo de esa manera, y me han contado que en todas las funciones ha sido igual, me llena de alegría. Sí, además creo que tiene la gran ventaja que es, a ver, si uno piensa de las imágenes emotivas, nosotros ya habíamos visto, ¿no? Esa gran caravana cuando se acompaña, ¿no? La salida de los turistas del crucero, ¿verdad? Mientras que iban en ese corredor humanitario, en ese corredor sanitario, eran imágenes que teníamos muy presentes, y el australiano que besa el suelo antes de subirse al avión. Esas imágenes sí eran, y sin embargo es como que revivirlas en la película, sumado a los testimonios de los pasajeros, dando en primera persona su versión de lo que había significado el gesto de Uruguay en ese contexto de tanta incertidumbre. Creo que ahí, claro, le pone y remueve de vuelta todas las emociones, ¿no? Claro, y además hay también una cuota hay una dramatización también de todo el punto de vista, del pasajero y también del tripulante de esos corredores humanitarios. Hay testimonios en primera persona, digamos, casi en tono de confesión de muchos de ellos. Hay una música que acompaña, hay momentos de reflexión, o sea, todo ese contexto de epílogo es muy emotivo y básicamente lo que la película, entiendo yo, tiene muchos mensajes y nos hace reflexionar en muchos aspectos, y también creo que es necesaria en el sentido de que nos pone en un punto en donde es importante recordar, ¿no? Muchas veces las miserias del ser humano cuando estamos en situaciones límites. Cuando digo miserias no lo digo en el sentido de atacar a nadie en una situación de miedo, ¿no? Porque todos sufrimos, todos tuvimos miedo, todos tuvimos incertidumbre, pero a veces es importante no olvidar la esencia, ¿no? La esencia del ser humano, de ser solidario, de ser compañero, de no dar la espalda en una situación límite y de entender de que muchas veces aislarnos o quedarnos en lugares de egoísmo o lugares de no empatía no es la salida, no es el lugar. Yo te iba a preguntar eso. ¿Vos cómo lo viste? O sea, con el diario del lunes, digamos, después de haber hecho el documental, de tener la película pronta, digamos, y con el tiempo que transcurrió, dirías... O sea, ¿Uruguay se distinguió tanto o en definitiva hicimos lo que teníamos que hacer cuando el mundo era que estaba patas para arriba, ¿no? ¿Cómo valoraste, digamos, ese gesto que tuvimos como país con la perspectiva del tiempo? Bueno, yo creo que la perspectiva que tengo de repente en relación a lo que sucedió es la misma que tenía en ese momento, ¿no? O sea, yo veía un barco a la deriva, personas angustiadas y con una situación desesperante, la negativa de muchos países de recibirlos, y yo sabía que Uruguay iba a terminar dándole asistencia a ese buque, porque en definitiva todavía no se había dado la luz verde al desembarco y al corredor humanitario, pero sentía, y eso tiene que ver con esa primera sensación cuando tomé contacto con la historia y un barco que estaba a la deriva sin poder ser asistido y sin ser recibido por ningún puerto de la región. Yo dije, el puerto que va a recibir a este barco es Uruguay. Sentía que iba a suceder eso, y sentía que de alguna manera iba a ser una historia más de esas grandes historias que tiene el Uruguay, ¿no? El pueblo uruguayo y la historia de nuestro país, que pasan desde el Maracaná, la tragedia de los Andes y un montón de otras.
que nos pone en ese lugar, ¿no? de pueblo hazañoso, porque no pude evitar en ese momento ponerme en el lugar de todas esas personas, ¿no? En el lugar de esas personas que todos, de alguna manera, estando encerrados en nuestras casas, nos pusimos en lugar de ellos, ¿no? ¿Quién no se puso en lugar de estas personas y de ellos como seres humanos atrapados en un barco en el medio del mar sin poder salir, sin poder tener contacto con sus familias, sin poder tener la posibilidad de volver a sus vidas? Eso era realmente angustiante y desesperante, y había que de alguna manera buscar una solución. Entonces, la perspectiva de hoy, de ver para atrás, me hace sentir muy orgulloso de haber podido tener la posibilidad de seguir esa historia y poderla contar de una manera diferente a lo que podría haber sido contada, porque había un desafío ahí. Yo podía haber contado una historia que todo el mundo ya vio, porque era quizás más fácil recopilar el archivo periodístico que había. Recordemos que fue 1 mes y medio de reality, donde todos los medios de comunicación todos los días tenían móviles desde el puerto, móviles de Cancillería, móviles de Salud Pública, y de lo único que se hablaba de la pandemia del Greg Mortimer. Era algo que estaba replicado casi que a diario, a cada minuto, en cada lugar. ¿Y qué se podía contar del Greg Mortimer en una película que ya no hubiera sido contado? Me preguntaban, ¿qué vas a contar de nuevo? Claro. ¿Qué vas a contar que no sepamos? Del correo, que lo decías hoy, ya vimos las imágenes del correo humanitario, están todas las imágenes, fueron suficientemente replicadas. ¿Qué vamos a ver de nuevo que no se haya visto? Ahí había un desafío de producción, había un desafío desde la dirección, de contar una historia que fuera más allá, que fuera el hueso, que fuera a los testimonios, subirnos al barco, ver realmente qué pasó arriba de ese barco, ver qué pasó después con esos pasajeros, ver qué pasó desde adentro, buscar a la compañía, buscar al capitán, buscar a cada uno de los protagonistas y intentar tejer esa historia desde el momento que parten los pasajeros de Australia y qué los lleva a ellos a decidir embarcarse, porque también los pasajeros tuvieron un juzgamiento y un linchamiento muy fuerte en Australia por parte de la comunidad y el pueblo australiano. ¿Por qué se fueron en un barco a pasear como estaba la situación acá? Entonces también era importante partir desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de donde, ¿por qué esa gente hizo lo que hizo y se fue? Exacto, sí, ahí se cuenta desde ese primer momento, ¿no? Y da la perspectiva de, también nos hace pensar en lo que estábamos viviendo, en esas circunstancias, ¿no? Que ahora ya perdimos la perspectiva del tiempo y quizás perdimos lo que sentíamos en aquel momento, pero los pasajeros en sus testimonios lo dejan de manifiesto, ¿no? Esa incertidumbre, pero sobre todo en aquel momento un gran desconocimiento y ante todo alguna cierta preocupación al principio, pero igual, dejemos que vayan y vean la película, pero ahí se explica claramente eso que dice Federico, ¿no? De por qué deciden entonces igual subirse, que era lo que los llevaba. Para algunos el viaje de sus sueños, ¿no? Por el que habían estado durante muchos años y además un lugar tan lejano como... Era el lugar más seguro, decían. Era el lugar más seguro, ¿no? Virus no iba a haber en la Antártida. Claro. Bueno, y todo lo que pasa en el medio para que se termine desencadenando esto, ¿no? Y además también mostrar, por ejemplo, todo el mundo sabe que el operativo médico uruguayo que se dio y se desarrolló por parte del Ministerio de Salud Pública, el CASMU, el Hospital Británico, cómo se desarrolló. Ahora, ¿cómo fue esa previa? ¿Cómo fue el viaje, por ejemplo, de Cibeles, que estaba en Maldonado, creo con Rocha, no recuerdo, y llegar a Montevideo en una ruta desierta, llegar al puerto un domingo a las 8 de la mañana y encontrarse de repente con Talvi, con Salinas, que ella estaba acostumbrada a verlos en televisión y no sabía ni qué estaba haciendo ahí, y ella pensaba que el barco estaba amarrado en el puerto y no tenía la más pálida idea que tenía que subirse un barco. Todo eso la gente no lo sabe, entonces también había que contar eso, también había que contar la previa de cómo fue ese operativo, cómo se armó de la noche a la mañana en 24 horas. Vamos a preguntárselo a la doctora Cibeles Franchi. Sí, aprovechamos el centro, ¿no? Ahí, Cibeles, que bueno, como ya refrescaba Federico, una de las doctoras uruguayas que fue mar adentro a asistir a las personas a bordo del Greg Mortimer, con la particularidad de, la escena esa emocionante que tenés que saltar de la embarcación en la que iban al crucero en sí mismo. Lo que te hace una de las protagonistas, ¿no? De la historia también, junto con el doctor Humo. Ahí, sí, ¿cómo están? Contanos cómo fue que integraste esa primera comitiva de médicos que fueron al barco. Bueno, en realidad yo ahí, como decía Fede, yo vivía en La Paloma, en Rocha, y yo trabajo en SPI de CASMU. Yo soy médico intensivista y trabajo ahí. Y un amigo, Marcelo Gilard, jefe de CASMU también, de la directiva,
me llama un día, un sábado de tarde, y me dice, Cibeles, necesitamos hacer una labor, y se me ocurrió en llamarte a vos, no sé si te parece bien. Viste que hay un barco ahí en el puerto de Montevideo, un crucero con 200 personas, que hay casos COVID positivos, y bueno, a nosotros se nos encargó subir en la primera instancia, y que ya estaban testeados los pacientes, les habían hecho test. Nosotros teníamos los resultados, ya sabíamos quiénes eran positivos y quiénes no, y de alguna forma había que reorganizarlos adentro del barco, de tal forma de identificar a aquellos que tenían síntomas leves y podían quedarse ahí, y los que estaban con síntomas complicados y había que evacuarlos. Y bueno, yo le dije que sí, me dice, ¿te acordás de algún compañero más que quiera participar? Bueno, me acordé de Giselle Carle también, que es una colega, algunos compañeros más. Lo llamó, nos organizamos, y bueno, agarré mi bolso y le digo a mi esposo, me voy a Montevideo porque bueno, vamos a hacer eso. Nadie entendía nada en ese interín, porque digo, sabíamos que estaba todo el auge de la pandemia, de que había que quedarse lo más quieto posible, pero honestamente del barco no tenía mucho conocimiento. Tal es así que me voy con esa inocencia de qué era lo que íbamos a hacer. Me voy, me acuerdo clarito, me fui manejando el sábado, y en la ruta no me crucé con nadie, solo con un camión. Fue la única persona que vi en 250 kilómetros de La Paloma a Montevideo, más o menos, y ahí como que me empezó a caer la ficha de decir, esto realmente es grave, ¿no? Un pueblo fantasma parecía eso. Llego a mi casa, prendo el informativo, y lo primero que veo es Álvaro Delgado en esas conferencias que hacían, diciendo que mañana, domingo, subían 20 médicos al crucero. Y bueno, y ahí también fue como otro pantallazo de realidad, de decir, esto es más grande de lo que aparenta, ¿no? Es el gobierno que está haciendo esto. Hay conferencias de prensa, esto va a adquirir una magnitud mucho más de lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y bueno, y el domingo, temprano, a las 7 de la mañana, fuimos al puerto. Yo fui con el equipo de la 1727, en ese momento nos encontramos con los colegas del Hospital Británico que estaban ahí, Karina Rando, que era la que estaba encargada de organizar la gestión, de cómo iba a ser. La directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, ¿no? Exactamente. Ahí la conocí porque yo no la conocía. Nos explican un poco cómo iba a ser todo, y en ese momento me encuentro Salinas, a Talvi, a la directiva de CASMU, y ahí dije, bueno, esto no solamente es subir un barco, acá hay algo más, porque era un despliegue de gente que realmente sorprendía muchísimo. Y bueno, y ahí fue que nos subimos a un barco de la naval, que nos llevó hasta el crucero, que estaba varado a una distancia considerable, no estaba en el puerto, estaba en alta mar, en la zona donde los cargueros incluso quedan esperando para entrar al puerto. Y bueno, y en el trayecto nos iban seleccionando, nos iban diciendo cómo nos íbamos a organizar, cómo íbamos a subir, qué íbamos a hacer. Nos dividimos la tarea entre los que podían hablar inglés, y así hacer que el idioma universal fuera un poco más fácil y más dinámica la jornada, que era una jornada que iba a durar horas, probablemente 4 horas, y terminó durando muchas más. Estuvimos casi 9 horas arriba del barco. Y nos organizamos en grupo. Mi grupo era el primero que iba a entrar, porque nosotros ya teníamos la lista de los pacientes que estaban sanos, que no estaban contagiados, y los teníamos que identificar con un sticker blanco, ¿tá? Y el resto de los grupos iba con color verde, amarillo y rojo. Aquellos pacientes que fueran amarillo o rojo, que eran los considerados de gravedad, a esos lo íbamos a evacuar en ese mismo día. Y los pacientes que fueran de color verde, se les iba a explicar un poco cómo seguía el tipo de la enfermedad,
qué cosas había que esperar, qué cosas no, y cuándo pedir ayuda. Y CASMU y Británico iban a seguir en contacto con el buque diariamente para el seguimiento de esas personas que quedaban y que estaban ahí en un intermedio entre agravarse o evolucionar mal, justamente para controlarlas y en el caso que hubiera que evacuarlas, sacarlas. Y bueno, ahí fue cuando llegamos al buque, en ahí ese momento, bueno... ¿Sí? Otro segundo susto, digamos, más allá de eso que decías al principio de con la cantidad de gente que te encontraste en el puerto, ahí fue donde te encontraste con otra situación para la que sí no estabas preparada, ¿no? Que era que tenían que saltar de un buque al otro, del buque que ustedes venían hasta el crucero. Sí, sin duda. Incluso me daba gracia porque aún recuerdo que yendo en el barco de la Armada, nos íbamos sacando fotos, mandándole fotos a nuestros amigos, nuestra familia, mirá dónde estamos, nunca pensando en la magnitud de la situación, ¿no? Me acuerdo que le mandé a mi mejor amiga una foto, me dice, ¿vos estás loca de haber elegido ir ahí? Cuídate mucho, bueno, en fin. Y cuando llegamos al buque, que veo que se amarra y que viene la tripulación de la Armada y nos ofrece unos chalecos para ponernos, yo pensé que el chaleco era una cuestión de seguridad, pero era de seguridad en serio, porque la probabilidad de caer estaba. Y bueno, nos vestimos, parecíamos astronautas, ahí con toda aquella ropa, hacía calor, nos costaba mucho respirar. O sea, todo el típico traje de astronauta le tenías que sumar el chaleco. Más el chaleco salvavidas arriba, sí. Y cuando nos dicen, bueno, estamos prontos, nos formamos todos en fila, y yo esperando que pusieran una escalera de barco a barco, porque además se movían, los barcos se unían y se alejaban, se unían y se alejaban por el oleaje típico que había, y yo veía que no ponían nada para cruzar, y le pregunto al de la Armada, le digo, ¿y cómo vamos a hacer? Me dice, tiene que saltar, doctora. Le digo, ¿pero cómo que tenemos que hacer así? Cuando los barcos se unan, se junten, usted salta y del otro lado la van a agarrar, la van a ayudar. Y yo no podía creer lo que me estaba diciendo ese hombre. La miraba a Karina y le digo, Karina, no voy a saltar. Digo, yo no puedo hacer esto, no estoy capacitada para hacer esto. Cortá la Romina porque me spoilea toda la peli. Miren qué pasa ahí en el momento que va a saltar Cibeles. Pero no les contamos más de cómo fue esa situación. Pero a ver, ese es uno de los momentos muy, muy interesantes de la película y que Federico logra mostrar ese en primera persona que decía, ¿no? Pero pienso en después, ¿con qué situación, cómo era como lo habían previsto? ¿Con qué panorama te encontraste cuando llegaste? Cuando efectivamente lograste saltar. No, mirá, no era ni cerca lo que habíamos previsto. Era todo, parecía una película fantasma, honestamente, porque llegamos y el barco estaba como vacío porque todo el mundo estaba en su camarote, tripulación, pasajeros, todos, y solamente a nosotros nos acompañaba un guía del barco que nos iba llevando por las habitaciones y haciendo el recorrido con nosotros. Pobre, que también muy amable, yo lo recuerdo con mucho cariño, estuvo al pie del cañón en toda la tarea, horas y horas ahí adentro con nosotros. Y bueno, y ahí fue que empezamos, primero por la tripulación y después por los pasajeros. Y claro, era una situación angustiante porque nos decíamos entre nosotros, ¿cómo vamos a hacer para evitar que ellos se contagien si en realidad están mezclados, duermen positivos con negativos adentro del barco? Los de la tripulación nos decían, doctora, yo entiendo lo que usted nos dice de que no podamos salir, pero nosotros no podemos dejar de trabajar, porque tenemos que atender a los pasajeros, necesitamos lavar su ropa, cocinarles, llevarles la comida, llevarles la medicación, colaborar con las indicaciones médicas, no podemos quedarnos encerrados. Y tenían razón, entonces... Y aparte, cuando sube el equipo médico con Cibeles y los otros médicos de CASMU británico, ya el testeo positivo había dado 70% de positividad, o sea, era cuestión de un par de horas para que los 212 pasajeros tripulantes estuvieran todos enfermos. O sea, ya estaban contagiados casi todos cuando subieron en el barco.
Claro. Sí, esa era la realidad. Era imposible lograr, era como estar adentro yo me imaginaba como en un gran tupper, ¿viste? Como que estuviéramos todos conviviendo en un espacio cerrado donde justamente era inevitable que todos se enfermaran. Entonces era desesperante porque sabías que hoy le decía, no tenés fiebre, está todo bien, pero mañana capaz que te tengo que bajar al sanatorio porque estás mal. Seguro. Estaba la parte psicológica también, estaba la parte de salud, ¿no? Y la parte psicológica. Eran dos grandes bloques que había que atender y la falta de respuesta en ese momento los estaba llevando incluso a muchos de ellos, y está en la película, a llevar al límite de tomar decisiones, ¿no? De saltar del barco, de tomar otro tipo de acción, ¿no? Muy complicada porque la situación era de un nivel de desesperación muy extrema. Federico, llegan ahora justo varios mensajes que hacen referencia a... Dice, de Talvi no hay comentarios, ¿no? Pregunta, por ejemplo, acá Alberto. Ese es otro de los atractivos de la película, ¿no? Que habla quien era entonces el canciller y que fue una de las figuras de este operativo, y que desde que se alejó de la actividad política ha guardado bastante silencio, ¿no? Acá sí, no había prácticamente aparecido, ¿no? Públicamente después de su salida de la Cancillería, y ahí se lo vuelve a ver. Se lo vuelve a ver, se lo vuelve a escuchar en una entrevista que hay varios fragmentos, ¿verdad? ¿Cuál fue el marco de esa entrevista? ¿Todavía fue en ese momento que vos decís que se filmó en tiempo real? O sea, ¿él era todavía el canciller o fue algo que se gestionó después? Bueno, Talvi está en la película, por supuesto que está en la película, es parte de la historia, era absurdo no incluirlo en la película, independientemente de su posición política, su salida del gobierno, su ruptura con la coalición, todos los problemas que hubieran. O sea, esta es una historia que trasciende a Talvi, que Talvi no es ni fue en su momento el dueño de la historia, ni lo es ahora. Es una persona más, por supuesto importante, por supuesto clave, porque fue de alguna manera la voz cantante y quien lideró de alguna forma, pero había muchas instituciones atrás, muchas personas involucradas, la película lo refleja, y Talvi fue entrevistado en un contexto donde todavía era canciller y donde todavía era parte del operativo, y se incluyó en la película como corresponde, independientemente de la percepción del público, ¿no? De la gente, que a lo largo de los meses que la película empezó a tomar estado público y a darse a conocer, como siempre en este país donde todo el mundo lleva las cosas a situaciones donde todo el mundo politiza todo. La película de Talvi se hizo una película que no tiene nada que ver la película de Talvi acá yo hubiera hecho la misma película con Talvi, con Astori, con Alberto Fernández, con el que sea. Esto es una historia que trasciende a las personas, lo político, trasciende circunstancialmente decisiones personales de personas que estaban en el gobierno y que ya no están, y no tiene nada que ver con una cuestión de colores o de partido. Yo hubiera hecho la misma película estando cualquier otra persona en el gobierno y habiendo sido parte de las decisiones que se tomaron en el gobierno. Por eso me preguntaron y me he divertido mucho también, porque uno se tiene que divertir. No me voy a poner, imagínense que no me voy a poner a esta altura del partido a contestar los tweets o los mensajes de las personas cuando hablan de estas cosas. Me divierto, pero me han hecho tweets de que, bueno, esta película es un encargo de Talvi, o que esta es una película de gobierno. Ni es un encargo de Talvi, ni es una película de gobierno, ni soy un operador de nadie. Soy una persona que, si revisás mi filmografía de los últimos 12 años, no necesito que nadie venga y me diga dónde tengo que poner el ojo la cámara, y hago lo que creo que tengo que hacer y cuento una historia y trato de ser objetivo y justo en el lugar en donde tengo que contar y relatar una historia. En este caso yo fui a buscar a la compañía naviera, fui a buscar al dueño del barco, fui a buscar al capitán del barco, fui a buscar a todos los protagonistas para que todos tuvieran la posibilidad de hablar, y en ese caso, por supuesto que Talvi tenía que hablar y tenía que contar la parte que le correspondía contar, pero también había otras personas que no tuvieron voz, que no tuvieron la voz necesaria, y que la gente hoy se entera. Mirá Karina Random. Mirá esa mujer, yo te iba a decir eso, por ejemplo, Karina Random es una figura que a nosotros, por ejemplo, nos sorprendió el rol que jugó en ese papel, ¿no? Donde se armaba toda esa estrategia sanitaria de lo que tenía que ver con, primero, detectar los casos, después hacer llevar esa delegación que integró Cibeles, después el corredor humanitario también, ¿no? Y esa es una de las novedades también que seguramente... Bien. Karina Rando, y atrás de Karina Rando tenés a Salinas. Claro. Salinas no era
superestrella que es ¿no? ahora. Claro. Salinas en ese momento recién empezaba, entonces había y la Armada y el segundo oficial del barco, Lucas Suterek, que se niega a conducir el barco. O sea, hay otro montón de historias que cuentan y tejen, digamos, la historia de Greg Mortimer. No es la historia de Talvi. Sí, señores, Talvi está en la película, pero vayan tranquilos a verla, que es uno más de una gama de personajes que forman parte de la historia de Greg Mortimer, que va mucho más allá de un contexto político que no pretende serlo. Federico, ¿cómo sigue ahora el viaje de Greg Mortimer, la película? Por ejemplo, acá Analía pregunta si va a estar en alguna plataforma. Hay oyentes que lo quieren ver desde el exterior, por ejemplo. También. Bueno, les cuento, en este momento la película está en Montevideo, en los cines y en Punta del Este, en los cines de Movie Center y Grupo Cine. Para quienes están trabajando en Montevideo o están en Punta del Este y quieren verla en los cines, pueden ir a verla. No sé por cuántos días más. Ustedes saben que en las salas de cine en Uruguay competimos con los tanques de Hollywood, Spider-Man, Matrix y millones de producciones más que acaparan todas las salas, entonces nos queda poco espacio para exhibir y poco tiempo, o sea que esa es la realidad, ha sido siempre así, por eso nosotros buscamos alternativas. Pasado mañana comenzamos una gira nacional gratuita, itinerante, con pantalla gigante que se instala en cuestión de minutos en plazas y playas de todo el país. Vamos a pasar la película gratis para todo el país, al aire libre. Pasado mañana en Santa Teresa, en la playa del Chorro, el jueves en la calle principal de La Pedrera, bajo el tanque de Oce, el viernes en Balizas, en la Plaza de los Artesanos, el sábado en Aguas Dulces, y de ahí en más, recorriendo todas las capitales del país, todas las playas y todas las plazas, con la película que creo yo merece ser vista por mucha gente en nuestro país, porque nos pone en un lugar en donde nos reconocemos con la mejor versión de nosotros mismos como pueblo, como sociedad, y es importante también eso, llevarlo y trabajar en un sistema de distribución interesante, itinerante. Por eso llevamos esto gratuitos. Hay una página que se llama Efecto Cine, que pueden entrar a través de Instagram o Facebook, Efecto Cine o efectocine.com. Ahí está el calendario de todas las funciones que hasta marzo van a recorrer el país. Y luego sí vamos a estar en plataformas internacionales, seguramente en marzo o abril. Estamos en conversaciones con Amazon, con Netflix. Vamos a ver cuál de ellas se toma la decisión de subirla. Y bueno, a nivel mundial llegaremos a través de eso. Da la sensación que es una película muy Netflixiable o no sé cómo llevarlo al término de... vendible. De las plataformas, ¿no? Pero sin duda tiene un gran atractivo. Esperemos que Cibeles lo pueda ver antes, con esas fechas que mencionaste, de que se va a estar viendo en exposición. Claro, porque Cibeles me confesó ahora en la tanda que está casi que en pleno trabajo de parto, te diré. Entonces no pudo ir al cine todavía estos días. Todavía no se vio como protagonista, ¿no? Todavía no tuviste esa suerte de verte como protagonista de Greg Mortimer. No sé ni cómo salgo, pero me han dicho amigos que está espectacular, así que tengo muchas ganas de verla. Le estamos generando ese suspenso acá. La tenemos acá como protagonista, pero todavía no se vio en la pantalla grande. Bueno, Federico. Es importante que diga que es muy netflixiana, porque supongo que te referís al volumen de producción de la película. Es una película que está filmada en más de 6 países, que tiene casi un 50% de sus parlamentos en inglés, porque muchos protagonistas de otros países, porque tiene una recreación de ficción. O sea, hay una vara puesta alta para así llevarla a un contexto internacional, porque entiendo que es una y además la temática, país, sin duda, ¿no? Es como muy interesante para ver desde afuera, ¿no? Ya sea por uruguayos, totalmente. Que acá nos escriben uruguayos que están en el exterior y quieren verla, pero digo, pero a personas de otros lados seguro que les resulta interesante. Bueno, Federico totalmente. Lemos, director de Greg Mortimer. Cibeles Franchi, médica intensivista que integró esa delegación de médicos que viajó a asistir a los pacientes del Greg Mortimer. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Cibeles, suerte y gracias por estos minutos que nos dedicaste. Y Federico, éxitos entonces. Seguimos en contacto. Muchas gracias, un placer. Feliz año. Muchas gracias por la invitación y feliz año para todos.